Cuando un liderazgo se construye casi exclusivamente sobre el relato, cualquier grieta en ese relato se vuelve peligrosa. No porque lo derrumbe de inmediato, sino porque obliga a mirar de cerca. Y cuando se mira de cerca, aparecen las preguntas incómodas. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con Isabel Díaz Ayuso tras la difusión de informaciones y documentos que cuestionan la veracidad, la precisión y la coherencia de su currículum público y de su trayectoria previa. No estamos ante una anécdota administrativa ni ante un error menor de forma. El debate que se abre es político y ético. ¿Qué se exige a quienes gobiernan cuando hablan de mérito, esfuerzo y ejemplaridad? ¿Y qué ocurre cuando esas exigencias no parecen aplicarse hacia arriba con el mismo rigor que se aplican hacia abajo? La imagen de Ayuso se ha sostenido durante años sobre una narrativa muy concreta, la de una dirigente hecha a sí misma, ajena a las élites tradicionales, que llega a la política por talento y determinación. Ese relato ha sido central para su proyección pública. Por eso, cualquier duda sobre la exactitud de su currículum no es un detalle técnico, afecta al núcleo de su identidad política. Las informaciones que han salido a la luz no dicen todas lo mismo ni tienen el mismo peso, pero apuntan a una cuestión común: incongruencias, omisiones y versiones cambiantes sobre su formación y su trayectoria profesional previa a la política institucional. No es la primera vez que ocurre algo así en la política española, pero sí resulta especialmente relevante en un liderazgo que ha hecho del discurso de la meritocracia uno de sus ejes. Aquí conviene ser precisos. No se trata de dictar sentencias, sino de analizar por qué este tipo de polémicas aparecen, que revelan del sistema político y por qué generan tanto ruido cuando afectan a determinadas figuras. La pregunta no es solo si hubo o no maquillaje curricular, sino por qué ese maquillaje, de existir, sería funcional dentro de un modelo de poder basado en la comunicación y el marketing. Ayuso no ha construido su liderazgo desde la gestión técnica ni desde un perfil institucional clásico. Lo ha construido desde el conflicto simbólico, desde la confrontación cultural y desde una narrativa personal muy marcada. En ese contexto, el currículum no es solo un documento, es parte del relato. Y cuando el relato se fisura, la reacción suele ser defensiva. Las primeras respuestas ante estas informaciones no han sido aclaraciones exhaustivas ni una rendición de cuentas detallada. Han sido descalificaciones, acusaciones de persecución y una rápida reconversión del debate en una supuesta guerra política. Esa reacción es comprensible desde una lógica de poder, pero no despeja las dudas. Al contrario, las amplifica. Porque cuando alguien que exige transparencia a los demás evita responder con transparencia, el mensaje que se envía es contradictorio. Y la contradicción, en política, es letal a medio plazo. El problema de fondo no es solo Ayuso. Es el doble rasero estructural. En los últimos años se ha normalizado exigir a ciudadanos, funcionarios y trabajadores una trazabilidad absoluta de su trayectoria, mientras se tolera en las élites políticas una enorme laxitud con la precisión de sus propios méritos. Ese doble estándar alimenta la desconfianza y erosiona la credibilidad institucional. La polémica sobre el currículum conecta, además, con otras controversias previas relacionadas con el entorno de Ayuso y con la forma en que se gestiona la rendición de cuentas en la Comunidad de Madrid. No porque sean idénticas, sino porque comparten un patrón: resistencia a explicar con detalle, tendencia a victimizarse y uso del ruido mediático como cortafuegos. Ese patrón no es accidental. Forma parte de una estrategia política muy concreta: desplazar el foco del contenido al conflicto. Convertir cualquier pregunta incómoda en un ataque ideológico. Transformar la exigencia de explicaciones en una supuesta persecución personal. Esa estrategia puede funcionar a corto plazo, pero deja residuos. Y esos residuos se acumulan. El concepto de currículum fake no debe tomarse como un eslogan, sino como una acusación política que exige contraste. Fake no significa necesariamente inventado de principio a fin, puede significar inflado, maquillado, presentado de forma ambigua o estratégicamente confusa. En política, esas prácticas no son excepcionales, pero sí profundamente problemáticas cuando quien las practica predica lo contrario. Ayuso ha hecho de la retórica del mérito una herramienta constante. Ha señalado a colectivos enteros como acomodados, subvencionados o privilegiados. Ha construido un discurso moral sobre quién merece y quién no. En ese contexto, cualquier sombra sobre su propio mérito tiene un impacto multiplicado. No se trata de exigir perfección. Se trata de exigir coherencia. Además, la cuestión del currículum conecta con algo más profundo: la forma en que se fabrican liderazgos en la política contemporánea. Cada vez importa menos la trayectoria real y más la narrativa convincente. Cada vez pesa más la imagen que el recorrido.
Y eso abre la puerta a la exageración, a la simplificación y, en algunos casos, a la distorsión. Cuando el liderazgo se apoya más en el marketing que en la gestión, el currículum se convierte en un elemento de storytelling. Y el storytelling, cuando no se somete a control, tiende a embellecer. La filtración de informaciones sobre el pasado profesional de Ayuso no surge en el vacío. Surge en un contexto de creciente cansancio social con la impunidad percibida de las élites políticas. Surge en un momento en el que la ciudadanía exige más transparencia y menos relato. Y surge, también, porque hay sectores que ya no aceptan que todo se despache como ataque político. La respuesta del ayusismo ha sido previsible: cerrar filas, negar en bloque, desacreditar al mensajero. Pero esa respuesta no resuelve el problema de fondo. Porque la transparencia no se demuestra negando, sino explicando. Y explicar implica entrar en detalles, aportar documentos claros y asumir errores si los hubo. Hasta ahora, eso no ha ocurrido de forma convincente. Este tipo de polémicas no se apagan solas. No basta con esperar a que el ciclo mediático pase. Porque dejan una huella, la duda. Y la duda, una vez instalada, no se borra con consignas. La cuestión clave es qué mensaje se lanza a la sociedad. Si se normaliza que quienes mandan puedan presentar versiones laxas de su trayectoria sin consecuencias, el mensaje es devastador: la meritocracia es solo para los demás. Y ese mensaje alimenta cinismo, desapego y desafección democrática. No es casual que este tipo de escándalos conecten con una sensación más amplia de injusticia. La gente no reacciona solo por el dato concreto, sino por lo que simboliza. Simboliza un sistema en el que la exigencia es asimétrica. En el que se pide esfuerzo sin ofrecer ejemplaridad. En el que se habla de verdad mientras se tolera la ambigüedad. El pasado de Ayuso, más allá de etiquetas llamativas, merece ser analizado con rigor. No para ajustar cuentas personales, sino para entender cómo se ha construido su figura política y qué mecanismos la sostienen. Porque los liderazgos no surgen de la nada. Se fabrican, se pulen y se protegen. La filtración de dudas sobre su currículum es una grieta en ese blindaje. No definitiva, pero significativa. Y la forma en que se gestione esa grieta dirá mucho sobre el futuro de ese liderazgo. La opacidad suele ser pan para hoy y hambre para mañana. La transparencia, aunque incómoda, desactiva crisis. La persistencia de la polémica no tiene que ver solo con los datos concretos que se han ido conociendo, sino con la forma en que el poder responde cuando se le pide que rinda cuentas. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, la respuesta ha seguido un patrón reconocible: minimizar el contenido, maximizar el conflicto, desviar el foco hacia una supuesta persecución política y convertir cualquier solicitud de aclaración en un ataque ideológico. Ese patrón no aclara, opaca. Y la opacidad, lejos de cerrar debates, los prolonga. Cuando se discuten currículos y trayectorias, el asunto no es la perfección ni la ausencia de errores. Es la veracidad. La política democrática se sostiene sobre una premisa básica: quien gobierna debe explicar de dónde viene y cómo ha llegado hasta ahí. No como ejercicio de marketing, sino como acto de responsabilidad. Por eso, cuando surgen dudas razonables sobre la exactitud de un currículum, la reacción esperable no es la indignación, sino la explicación detallada. Aquí aparece un elemento central: el doble estándar. Durante años se ha exigido a estudiantes, trabajadores y opositores una precisión milimétrica en cada línea de su trayectoria. Un error, una imprecisión o una exageración puede costar una plaza, una beca o un empleo. Sin embargo, en la cúspide política, esa exigencia parece diluirse. La pregunta que late bajo la polémica no es personal, es sistémica. ¿Por qué a unos se les exige todo y a otros se les perdona casi todo? El relato de la meritocracia se desmorona cuando no se aplica de forma simétrica. Y Ayuso ha sido una de las principales abanderadas de ese relato. Ha defendido una visión del éxito basada en el esfuerzo individual, ha señalado supuestos privilegios ajenos y ha construido una identidad política alrededor de la autosuficiencia. En ese marco, cualquier inconsistencia en su propia trayectoria adquiere un peso simbólico enorme. No porque invalide su gestión por sí misma, sino porque contradice el discurso que la legitima. La reacción defensiva del entorno ayusista busca convertir la polémica en ruido. Saturar el espacio mediático con mensajes de confrontación para evitar que se hable del fondo. Pero el ruido no responde a las preguntas. Y cuando las preguntas persisten, el ruido se interpreta como evasión. Esa percepción no se construye en un día, se acumula. Otro aspecto relevante es el papel del tiempo. Las controversias sobre currículos no suelen estallar de golpe, emergen por capas.
Una imprecisión lleva a otra, una explicación incompleta genera nuevas dudas, una negativa a detallar abre la puerta a interpretaciones. En ese proceso, la confianza se erosiona incluso entre quienes no siguen el debate al detalle. Basta con que quede instalada la sensación de que no se está contando todo. La transparencia, cuando llega tarde o de forma parcial, deja de ser efectiva. Por eso la gestión de estas crisis es tan importante como el contenido de las acusaciones. Un liderazgo seguro de su trayectoria suele optar por abrir los archivos, mostrar documentos, ordenar la información y zanjar el debate con claridad. Un liderazgo que rehúye ese camino transmite inseguridad. La inseguridad se manifiesta también en la personalización del conflicto. En lugar de responder a los hechos, se señala a quienes los plantean. Se cuestionan intenciones, se desacredita al mensajero, se convierte el debate en una guerra de bandos. Esa estrategia puede cohesionar a los propios a corto plazo, pero no convence a los indecisos. Y son los indecisos quienes marcan los cambios de ciclo. Hay, además, una dimensión cultural que no puede ignorarse. La política contemporánea ha normalizado el currículum como pieza de branding. Se simplifica, se resume, se enfatizan ciertos hitos y se silencian otros. Ese proceso puede ser comprensible en términos comunicativos, pero se vuelve problemático cuando la simplificación roza la distorsión. La frontera entre comunicar y maquillar es fina, y cruzarla tiene consecuencias. La filtración de dudas sobre el pasado profesional de Ayuso se inscribe en ese contexto. No es un fenómeno aislado, sino un síntoma de una política cada vez más dependiente del relato. Cuando el relato se impone al dato, el dato acaba volviendo con más fuerza. Y cuando vuelve, lo hace en forma de crisis de credibilidad. La credibilidad no se pierde de golpe. Se desgasta. Y el desgaste es peligroso porque no siempre se percibe a tiempo desde el poder. Se confunde la fidelidad del núcleo duro con la confianza social amplia. Se interpreta el apoyo incondicional de los propios como validación general. Pero fuera de ese núcleo, la percepción puede estar cambiando sin hacer ruido. Las encuestas no siempre captan ese cambio inmediato. La confianza es un fenómeno cualitativo. Se manifiesta en conversaciones, en actitudes, en la disposición a creer o a dudar. Y cuando la duda se instala, cualquier nuevo episodio se interpreta bajo ese prisma. La próxima polémica ya no parte de cero, parte con sospecha acumulada. La insistencia en negar sin explicar también tiene un efecto pedagógico negativo. Envía el mensaje de que dar explicaciones es opcional cuando se ostenta poder. Ese mensaje debilita la cultura democrática. Porque la democracia no se sostiene solo en elecciones, sino en rendición de cuentas cotidiana. Cuando esa rendición se percibe como innecesaria, el sistema pierde legitimidad. No se trata de criminalizar errores ni de exigir biografías inmaculadas. Se trata de reconocer que la honestidad pública es un valor político en sí mismo. Admitir una imprecisión, corregir un dato o aclarar una trayectoria no debilita necesariamente a un liderazgo, puede fortalecerlo. Lo que debilita es la sensación de impunidad. El debate sobre el currículum de Ayuso conecta, además, con un cansancio social más amplio frente a la impunidad percibida de las élites. No es una cuestión ideológica cerrada, atraviesa sensibilidades distintas. Personas que no se consideran de izquierdas también reaccionan ante la idea de que haya reglas distintas según la posición que se ocupa. Ese sentimiento transversal es especialmente peligroso para liderazgos basados en la confrontación cultural, porque rompe la lógica de bandos. Cuando la crítica deja de percibirse como ataque del adversario y empieza a verse como exigencia cívica, el margen de maniobra se reduce. Ya no basta con apelar a la lealtad ideológica. Hay que responder al fondo. Y responder al fondo implica asumir que el debate es legítimo. La gestión de esta polémica será recordada no tanto por los titulares concretos, sino por la actitud adoptada. Si se opta por el cierre en falso, la duda seguirá viva. Si se opta por la transparencia plena, el debate puede cerrarse. La elección entre una y otra vía define estilos de liderazgo. Hasta ahora, el estilo ha sido el de la confrontación. Pero la confrontación no siempre gana tiempo, a veces acelera el desgaste. Porque obliga a defender posiciones cada vez más rígidas y reduce el espacio para rectificar sin coste. En política, la rigidez es una trampa. La figura de Ayuso se ha beneficiado durante años de un clima polarizado que premiaba la contundencia. Pero ese mismo clima empieza a exigir algo más: credibilidad. Y la credibilidad no se construye con consignas, sino con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El currículum no es un papel secundario.
Es la carta de presentación de un liderazgo. Cuando esa carta presenta borrones, la reacción natural de una democracia sana es pedir aclaraciones. No para destruir, sino para comprender. Convertir esa demanda en una guerra cultural es confundir el síntoma con la causa. La clave de este tipo de crisis no está en el dato concreto que la inicia, sino en cómo se gestiona después. En política, los hechos importan, pero la gestión del escrutinio importa tanto o más. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, la gestión ha seguido una lógica de cierre defensivo que revela una concepción muy concreta del poder. El poder como algo que no se explica, sino que se impone. Ese enfoque puede resultar eficaz cuando el liderazgo está en expansión, cuando la narrativa es ascendente y cuando el entorno mediático acompaña. Pero cuando aparecen dudas razonables, no sentencias, no veredictos, sino preguntas, esa lógica se vuelve frágil. Porque la pregunta no desaparece por negarla. Al contrario, la negación sin detalle suele amplificarla. Hay un elemento fundamental que atraviesa toda esta polémica y que a menudo se pasa por alto: la diferencia entre error y engaño. Un error se corrige. Un engaño se oculta. La frontera entre ambos no la marca la intención inicial, sino la reacción posterior. Cuando alguien detecta una imprecisión y la corrige con claridad, la confianza puede incluso fortalecerse. Cuando alguien detecta una imprecisión y opta por minimizarla, desviar el foco o atacar al mensajero, la confianza se erosiona. El problema es que esa erosión no distingue entre votantes fieles y ciudadanos críticos. Afecta al clima general. Introduce una idea incómoda: si aquí no se explica todo, ¿en qué más no se explica todo? Esa pregunta no acusa, sospecha. Y la sospecha es mucho más difícil de desactivar que una acusación concreta. La política española arrastra una larga historia de tolerancia con la opacidad en las élites. Durante años, se ha normalizado que los currículos se inflen, se embellezcan o se presenten de forma ambigua. Esa normalización ha tenido un coste: la desafección. Cada vez que se descubre una incoherencia sin consecuencias, se refuerza la idea de que hay una doble moral estructural. Por eso esta polémica conecta con algo más profundo que una figura concreta. Conecta con la sensación de que las reglas no son iguales para todos. Que el mérito se exige selectivamente. Que la transparencia se reclama hacia abajo, pero se resiste hacia arriba. Ese sentimiento atraviesa ideologías y clases sociales. Y cuando aparece, es políticamente explosivo. El discurso de la meritocracia es especialmente sensible a este tipo de crisis. Porque la meritocracia no se sostiene solo en oportunidades, se sostiene en credibilidad. Si quien predica mérito no parece dispuesto a someter su propio recorrido al mismo nivel de escrutinio, el discurso pierde fuerza. No por una campaña adversaria, sino por incoherencia interna. En el caso de Ayuso, ese discurso ha sido central. Ha construido una identidad política confrontando a supuestos privilegiados y defendiendo una idea muy concreta del éxito individual. Esa identidad no admite bien la ambigüedad. Necesita claridad, firmeza y coherencia. Por eso, cualquier sombra sobre su trayectoria pesa más que en otros perfiles políticos menos dependientes del relato personal. La reacción del entorno ayusista también revela una comprensión limitada del periodismo como contrapoder. Se ha intentado presentar la labor informativa como ataque político, como conspiración o como persecución. Pero el periodismo no tiene que probar intenciones, tiene que plantear preguntas basadas en información disponible. Convertir esas preguntas en un acto hostil es una forma de deslegitimar el escrutinio democrático. Ese intento de deslegitimación tiene consecuencias. Porque cuando se desacredita sistemáticamente a quien pregunta, se transmite la idea de que preguntar está mal. Y una democracia en la que preguntar está mal es una democracia debilitada. No porque se critique al poder, sino porque el poder se vuelve impermeable. Hay, además, una dimensión temporal que juega en contra de la opacidad. Las explicaciones incompletas pueden servir para ganar unos días, incluso unas semanas. Pero el tiempo no borra las dudas, las sedimenta. Cada nuevo episodio se interpreta a la luz del anterior. Cada nueva controversia se suma a un archivo mental de incoherencias percibidas. Ese archivo no siempre se traduce en castigo inmediato. A veces se manifiesta como apatía, como indiferencia, como pérdida de entusiasmo. Y la pérdida de entusiasmo es letal para liderazgos que se sostienen en la movilización emocional. No genera titulares, pero cambia comportamientos. El liderazgo basado en la confrontación cultural necesita un antagonista claro. Necesita dividir el campo político en bandos irreconciliables.
Pero cuando la crítica se formula en términos de exigencia cívica y no de ataque ideológico, esa lógica de bando se debilita. Ya no es ellos contra nosotros, sino explica esto. Y frente a un explica esto, el enfrentamiento no funciona. La insistencia en negar sin detallar también produce un efecto interno, rigidiza. Cuanto más se niega, más difícil resulta rectificar sin admitir que se negó indebidamente. Se entra en una espiral de defensa que reduce el margen de maniobra. Y cuando el margen se reduce, cualquier paso atrás se percibe como derrota. Por eso la gestión temprana de estas crisis es clave. Una explicación clara al inicio suele cerrar debates. Una explicación tardía o parcial los prolonga. Y un silencio hostil los convierte en símbolo de algo mayor. No hay que subestimar el impacto pedagógico de estos episodios. La ciudadanía aprende de ellos. Aprende que se puede hacer sin consecuencias y que no. Aprende qué comportamientos se toleran en la cima del poder. Y ese aprendizaje influye en la relación futura con las instituciones. Si el aprendizaje es que no pasa nada cuando hay incoherencias, el mensaje es devastador. Si el aprendizaje es que se explica, se corrige y se asumen responsabilidades, el mensaje es el contrario, las reglas valen para todos. La figura de Ayuso ha capitalizado durante años un clima de impunidad simbólica. Ha sabido convertir cada polémica en un pulso identitario. Pero ese recurso no es infinito. Se desgasta cuando se usa para todo. Y cuando se desgasta, deja al descubierto el fondo del asunto. El fondo, en este caso, no es una acusación cerrada, sino una exigencia abierta, claridad. Claridad sobre la formación, sobre la trayectoria, sobre las versiones que han ido apareciendo. Claridad no como gesto de debilidad, sino como ejercicio de liderazgo democrático. Un liderazgo fuerte no teme explicar. Un liderazgo débil teme perder el control del relato. Y la diferencia entre uno y otro se mide en momentos como este. No cuando todo va a favor, sino cuando aparecen dudas legítimas. La política española necesita menos épica y más normalidad democrática. Menos héroes de marketing y más responsables públicos dispuestos a rendir cuentas. Menos victimismo y más transparencia. Ese cambio no se produce por decreto, se produce por prácticas. La polémica del currículum es, en ese sentido, un espejo incómodo. No solo para una dirigente concreta, sino para un sistema que ha tolerado demasiadas ambigüedades. Mirarse en ese espejo duele, pero evitarlo duele más a largo plazo. El futuro de esta crisis no depende solo de titulares o de ciclos informativos. Depende de si se decide afrontar el fondo o seguir combatiendo la forma. De si se opta por la explicación o por la confrontación. De si se entiende la transparencia como obligación o como amenaza. Lo que está en juego no es una biografía perfecta. Es la confianza. Y la confianza, una vez dañada, no se recupera con consignas. Cuando una figura pública decide no cerrar una polémica con datos claros, la polémica deja de ser coyuntural y pasa a formar parte de su biografía política. No como un hecho probado, sino como una zona de sombra. Y las zonas de sombra, en política, pesan más de lo que parece. Porque no necesitan confirmación constante, basta con que existan para condicionar la mirada futura sobre cualquier decisión, cualquier discurso y cualquier apelación moral. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, esa sombra se suma a un estilo de liderazgo que ha hecho del choque permanente su principal herramienta. Durante años, ese estilo ha sido rentable. Ha permitido convertir cada crítica en un pulso identitario y cada duda en una prueba de lealtad. Pero ese modelo tiene una debilidad estructural, no distingue entre ataques interesados y preguntas legítimas. Y cuando no se distingue, se acaba tratando todo como enemigo. Ese tratamiento indiscriminado tiene un coste democrático. Porque sitúa al poder en una posición de permanente confrontación con el escrutinio, como si rendir cuentas fuera una agresión. Esa lógica erosiona la idea básica de que gobernar implica explicar. No solo cuando conviene, sino especialmente cuando incomoda. El debate sobre el currículum no se mantiene vivo porque haya pruebas concluyentes circulando constantemente. Se mantiene vivo porque no se ha producido un gesto claro de transparencia que lo cierre. No una declaración genérica, no una descalificación del adversario, sino una exposición ordenada, documentada y verificable de la trayectoria. Ese gesto, que en otros contextos habría sido casi automático, aquí se ha evitado. Y esa evitación es interpretada. La interpretación no siempre es racional ni justa, pero es inevitable. En política, lo que no se explica se rellena con sospecha.
Y la sospecha no necesita certezas absolutas. Se alimenta de incoherencias, silencios y respuestas evasivas. Cada vez que se responde con ruido en lugar de con claridad, la sospecha gana terreno. Hay un elemento psicológico que conviene entender. La ciudadanía no espera perfección, pero sí honestidad reconocible. Puede perdonar un error, incluso una exageración, si percibe voluntad de corregir. Lo que no perdona fácilmente es la sensación de desprecio hacia su derecho a saber. Cuando el poder actúa como si explicar fuera opcional, se rompe un vínculo básico de confianza. Ese vínculo es especialmente importante en liderazgos que se presentan como alternativos al establishment. Ayuso ha cultivado una imagen de ruptura con las élites tradicionales, de cercanía con la gente normal, de oposición a supuestos privilegios. Esa imagen se resiente cuando aparece la percepción de que juega con reglas distintas. Porque el relato antisistema pierde fuerza cuando se detectan prácticas propias del sistema que se critica. La polémica del currículum también pone en evidencia una paradoja del liderazgo mediático contemporáneo. Cuanto más se construye un liderazgo sobre la personalidad y el relato individual, más vulnerable se vuelve a cualquier fisura en ese relato. Un liderazgo basado en equipos, proyectos y políticas absorbe mejor las crisis personales. Un liderazgo centrado en la figura, no. Ayuso ha apostado claramente por lo segundo. Ha convertido su figura en el centro del discurso político madrileño, y en buena medida, nacional. Esa centralidad le ha dado visibilidad y poder, pero también la expone. Cada duda sobre su trayectoria se convierte automáticamente en duda sobre el conjunto del proyecto, porque no hay distancia entre la persona y el mensaje. El entorno político suele reaccionar a este tipo de situaciones cerrando filas. Es comprensible. Pero el cierre de filas no sustituye a la rendición de cuentas. Puede contener el impacto interno, pero no resuelve la cuestión externa. Y la política no se decide solo en los círculos internos, se decide en la percepción social amplia. Esa percepción no es monolítica. Hay quienes consideran que todo esto es irrelevante. Hay quienes lo ven como un ataque más. Y hay quienes, sin posiciones ideológicas fuertes, simplemente toman nota. Son estos últimos los que importan a medio plazo. Porque no reaccionan con indignación, sino con distancia. Y la distancia es más peligrosa que la crítica frontal. La distancia se traduce en frases como todos son iguales, nunca explican nada, da igual lo que prometan. Esas frases no aparecen en grandes manifestaciones, pero se cuelan en conversaciones cotidianas. Y cuando se generalizan, debilitan el sistema democrático en su conjunto. El discurso del mérito, en este contexto, se convierte en un arma de doble filo. Sirve para movilizar cuando se percibe coherencia. Pero se vuelve en contra cuando aparece la sensación de privilegio oculto. Porque el mérito no es solo llegar, es explicar cómo se llega. Y esa explicación no puede depender de la conveniencia política del momento. Hay también una dimensión generacional en juego. Las generaciones más jóvenes han crecido en un entorno de precariedad, competencia extrema y exigencias constantes. Para ellas, el currículum no es un trámite, es una herramienta de supervivencia. Cualquier percepción de laxitud en la cima del poder se vive como una injusticia directa. No como un escándalo abstracto, sino como una desigualdad tangible. Esa percepción alimenta el cinismo, pero también puede alimentar la protesta. No siempre en forma de movilización organizada, sino en forma de rechazo a los discursos moralizantes. Cuando un liderazgo habla de esfuerzo y sacrificio desde una posición percibida como poco transparente, el mensaje pierde autoridad moral. La gestión de esta crisis también revela una concepción muy limitada de la comunicación política. Se ha apostado por la saturación, por el ataque, por la polarización. Pero la saturación no siempre gana. A veces ahoga el mensaje propio. Cuando todo es confrontación, nada destaca. Cuando todo es épica, nada es creíble. La comunicación eficaz en crisis suele ser contraintuitiva, menos ruido, más datos, menos adjetivos, más documentos, menos ataque, más explicación. Elegir lo contrario suele indicar miedo a perder el control del relato. Y el miedo, aunque comprensible, no es buen consejero político. La pregunta que queda flotando no es si Ayuso mintió de forma consciente o no. Esa es una cuestión que requiere pruebas y que debe abordarse con rigor. La pregunta es por qué no se ha optado por despejar completamente las dudas. Y esa pregunta, mientras no tenga respuesta clara, seguirá reapareciendo. En política, cerrar un debate no depende de querer cerrarlo, sino de hacer lo necesario para cerrarlo. Y lo necesario, en este caso,
No es desacreditar, sino aclarar. No es polarizar, sino transparentar. No es convertir la duda en guerra cultural, sino en explicación administrativa. El uso constante del victimismo como escudo tiene un efecto acumulativo negativo. Puede movilizar a corto plazo, pero desgasta a medio. Porque convierte cualquier crítica en ataque y cualquier ataque en excusa. Y cuando todo es excusa, nada se resuelve. La democracia no exige líderes infalibles. Exige líderes responsables. Responsables no solo de sus decisiones, sino de su relato sobre sí mismos. Responsables de entender que el poder no otorga derecho a la opacidad, sino obligación de claridad. Este episodio, como tantos otros, pasará del primer plano mediático. Pero no desaparecerá del todo.